El que no suena aquí no existe. Son 3 campanazos para llamar a misa, ¿cierto? Señores, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a La Campana a través del canal CNC, de Legón Telecomunicaciones a través de las plataformas digitales de Channel Plus, a través de Todos Somos Risaralda, a través de Jimmy Arango y Jimmy Sin Tantos Cuentos Digital. También nos pueden ver a través de CNC Regional Pereira. Todos, absolutamente todos bienvenidos. Señor Noreña, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Don Jimmy, buenas tardes, ¿cómo está? Solo los televidentes, hay muchos amigos conectados. ¿Ya? Ya, estoy compartiendo. Ah, bueno, yo veo aquí a... Sí, me río. A Jorge. Jorge Rodas, fiel televidente de La Campana. No se ha volado. Como Samper, aquí estoy, aquí me quedo. Él me escribió y me dice que cuando no lo vea me preocuparé. Hildebrando Soto, ¿cómo está, Hilde? ¿Cómo le ha ido? Gloria Patricia, ¿qué hay? En Dos Quebradas. Jorge Rodas, hermano, buenas tardes. Y Harold Fernando Alzate Sanabria, hasta ahora ellos se están dejando ver aquí en las redes sociales para nosotros empezar a saludarlos y a darles la bienvenida al trabajo que nosotros hacemos. Tengo una pregunta estúpida para una respuesta sabia. ¿Se cayó o no se cayó el ministro de Defensa? No se ha caído. Porque es que... Pero hay una cosa buena. A mí nunca me ha gustado Roy Barrera, pero ayer lo vi con argumentos y con un discurso político y de responsabilidad política es que yo les quiero decir a ustedes una cosa. Regularmente esas mociones de censura... ¿Las cuadran con mermelada? Sí. Digamos en Dos Quebradas o en la región, la única moción de censura es en Colombia. La única moción de censura que ha prosperado fue en el gobierno de Luz Ensueño Betancur en el municipio de Dos Quebradas y fue para Francidelena Saray. Que era secretaria de Salud. Era la secretaria de Salud. Sí. Y la propuso, la lideró Miguel Rabe, sí, del Partido Conservador. Es la única en Colombia. De resto, nada. Pero anoche sí me di el gusto de ver a Roy Barreras montado en su brioso corcel, con la lanza en la mano,
saliendo a enfrentar el poder del Estado contra el ministro. No, y el ministro cualquier cosa se pudo haber imaginado, menos que lo iban a bombardear con 12 menores fallecidos. Lo que pasa es que, y hagamos una cosa, discúlpeme, hagamos una cosa. Presénteme el editorial de la El campaña. problema nace cuando uno se atreve a decir lo que cree que es verdad. Jimmy, sin tantos cuentos. En la campana esta sección, porque tenemos 2 sesiones y ahora les voy a presentar, terminando el programa, la segunda sección de la campana, que va a ser 2-3 veces a la semana. No han podido entender lo importante de comunicar, Noreña. No han podido entender lo importante de comunicar. La gente cree que comunicar es hacer un boletín. La gente cree que comunicar es salir a poner la cara. La gente cree que comunicar es salir y decir cualquier babosada. La gente cree que comunicar es salir y dar una noticia. Y eso no es comunicar, y sobre todo comunicación estratégica o comunicación estratégica política, o cómo gritar para que voten por mí, que es uno de los libros que tengo yo ahí que me estoy leyendo, o el otro es cómo gritar para gobernar. O sea, los mensajes que se transmiten son una serie de mensajes con objetivos, y si alguien no tiene ni idea de comunicar, y no sé quién le esté manejando las comunicaciones, es el ministro de Defensa, porque cada que abre la jeta, Noreña se manda en barra. Me hace recordar las campañas de la alcaldía de Pereira. ¿De cuándo? Las pasadas. ¿Las de ahora? Las de ahora. No, pero ahí había gente que comunicaba bien. Sí. Pero entonces, cada que la abre, la embarra. Nunca pensaron que Roy Barreras, en el debate de control político, promocionando una moción de censura al ministro de Defensa, les iban a salir con que, y escuchen lo que es comunicar, con que en el bombardeo en el Caquetá a un miembro disidente de las FARC habían asesinado 12 niños. Cuando a usted le dicen un bombardeo del Ejército Nacional oficial asesinó a 12 niños, lo primero que usted hace es cogerse la cabeza o taparse la cara. Pero escúchelo así: un bombardeo oficial del Ejército colombiano asesinó a 12 menores. Es lo mismo, pero suena distinto. Entonces, mientras Roy Barreras dijo, por orden suya, los señores del ejército en un bombardeo asesinaron 12 niños, todo el mundo quedó así como estampillado un mosco en la pared. ¡Plop! Ya hoy, después de un manejo de comunicaciones y político, dicen, hombre, habían muchachos de 17 años, habían muchachos de 16 años, habían 2 de 12, menores. Entonces, como que se suaviza el mensaje siendo el mismo. Pero también hay que ver otra cosa, Jimmy. Están volviendo a colocar los niños de escudos. Están volviendo a aparecer los falsos positivos. Ayer Petro manejó un discurso muy elocuente sobre el tema y dejó claridad que el Estado primero mata y después pregunta quiénes son. ¿Qué es lo que se pasa en las zonas de conflicto? Me dice Obed, pues si la mantiene embarrando el propio presidente, ¿qué podemos esperar del ministro de Defensa? Samantha Villarreal también nos está viendo ya. Carlos Aguilar, desde la Florida, en Pereira, reportando sintonía. Carlitos, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Carmen Isabel Santofimio, la tengo identificada como fan destacada. Emanuel Castillo, buenas tardes, Noreña, buenas tardes, Jimmy, buenas tardes usted. Steven Beltrán, buenas tardes. Todos bienvenidos a la campana. Entonces, y hoy citó a primera hora el ministro a rueda de prensa, le advirtieron a los periodistas, vamos a leer un comunicado y no se admiten preguntas. Y desde las 5 de la mañana hasta la hora de la rueda de prensa todo el mundo especuló que se iba a leer la renuncia del ministro y no se leyó la renuncia del ministro. Yo creo que el ministro va a ser el primer costo político de Duque. ¿Sí? Sí, sostenerlo va a ser muy difícil. Entonces, señores candidatos, no, señores alcaldes, crean en la importancia de saber comunicar, porque miren,
el caos que ha tenido el gobierno nacional en general y en caso específico el Ministerio de Defensa, porque no saben comunicar. Ahí les dejo ese mensaje. Pero también hay otra cosa que seguimos esperando claridad de la vicepresidenta, el tema del narcotráfico en Risaralda. Eso ya quedó así. No. Es que esa es otra. Yo creo que nos den una respuesta y una explicación. Mire, y es que esa también está como la chilindrina. En estos días. La chimoltrufia. Como la chimoltrufia y la chilindrina y todas las cosas. Salió en un tuit cuando el accidente del helicóptero donde fallecieron unos militares. Gracias a Dios no iba el presidente de la República en el helicóptero. ¿Cómo así? Sí. Más importante, pues. No importa que se hayan matado a los otros. Menos eso, mal no. El presidente no iba. No. Es que en este gobierno nacional abren esas bocotas y la embarran. Bueno, señor. Conclusión de este primer segmento. Tienen que aprender a comunicar. Punto. Tienen que aprender a comunicar y ahí le queda el mensaje a los actuales mandatarios. Venga, he recibido muchas llamadas y me han escrito mucho por un artículo de Álvaro William. ¿Artículo de Álvaro William? ¿Cuál artículo? Uno de unas denuncias de unos hallazgos del Hospital San Jorge. Uh-huh. Me tomé la tarea de preguntar qué era eso, porque yo estoy citado en el artículo, y eso es unas denuncias que realizamos hace más o menos 2 años y medio, las cuales ya fueron revisadas y están en un plan de mejoramiento. O sea, ¿lo que Álvaro publicó es un refrito? Sí, en su momento fue unas denuncias que hicimos desde el Comité Cívico al manejo del hospital. Hoy ya fueron sujetas de visita y los hallazgos no son tantos como dicen ahí, y hay unos que están en plan de mejoramiento. Por reserva procesal no me contaron cómo iban, pero no es algo nuevo. Ya. No es un tema ya para que digamos que seguimos en campaña ni nada de eso, sino que quedó como el vacío en el aire. Pero es que se está volviendo muy repetitivo que le publiquen a usted notas viejas. Sí, he visto eso. He dejado de escribir y le publica, ¿será que como que si hiciera falta y reclamaran? Entonces no vamos a dejar el vacío, publiquemos esto que publicó hace tiempos. No, pero lo que pasa es que hay que también ser claro. Mire, las demandas de Juan Pablo Gallo nos ha ganado varias, hay otra en revisión. Hay en redes sociales una que le ganó a Silva, una pelea que le ganó a Silva hoy o ayer. No. ¿No la ha visto? No la he visto. Yo se la comparto dentro de un ratico porque es que aquí tengo una inquietud que usted me compartió ayer. Lo del estatuto de oposición. Sí. Tenía razón usted, ya averigüé. Escúcheme. Así están las regiones para el estatuto de oposición. A más tardar en un mes después de que se posesionen alcaldes y gobernadores de este 1 de enero, los partidos y movimientos políticos tendrán que decir públicamente si acompañarán o no a sus administraciones. Luego que en las pasadas elecciones regionales se estrenara que los segundos que figuraban en las votaciones a gobernador y alcalde tendrán un escaño asegurado en asamblea y consejo, respectivamente, ahora la novedad que se aplicará el estatuto de oposición a nivel regional con relación a las administraciones de los 32 departamentos y los 1.101 municipios es la siguiente. La ley 1909 del 9 de julio del 2018 establece una serie de disposiciones para garantizar los derechos de los partidos y los movimientos que se declaren en oposición al gobierno de turno, como financiación adicional, acceso a los medios, acceso a la información, a la documentación oficial, derecho a la réplica, participación en mesas directivas. La norma que fue esperada durante 27 años salió por fin avante en el Congreso de la República porque formó parte del acuerdo de paz firmado con la entonces guerrilla de las FARC. Contempla la declaración política que por parte de los partidos y movimientos políticos frente a un nuevo gobierno en donde deben dar a conocer públicamente si harán parte de la coalición oficialista, serán independientes o harán oposición. Entonces tienen 3 oportunidades. 1, nos aliamos. 2, nos quedamos neutros e independientes. 3, vamos a la oposición. Sobre el particular, el estatuto de la oposición consigna en su artículo 6
acerca de la declaración política que dentro del mes siguiente al inicio del gobierno, so pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 del 2011 y ser sancionadas de oficio por la autoridad electoral, las organizaciones políticas deberán optar por declararse en oposición. Eso lo dice el artículo 6 de la 1475. Independientes. A ver, las organizaciones políticas deberán optar por declararse en oposición, declararse independiente o declararse organización del gobierno. Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo, en este caso presidente de la República, gobernador o alcalde, se tendrán como de gobierno o en coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato, escuche, no podrán acceder a los derechos que se les reconocen a las organizaciones políticas en oposición o independientes. La norma establece también que las organizaciones políticas podrán, por una sola vez, que aquí es donde estaba la discusión sana de nosotros, y ante la autoridad electoral, modificar su declaración política durante el periodo de gobierno. Agrega que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán declararse en oposición en cualquiera de los niveles de gobierno, es decir, nacional, departamental o municipal. Yo le estoy buscando aquí la fecha. Y otra duda que me sacaron ayer, Jimmy. Si, pongamos el ejemplo, si Mauricio Salazar se posiciona como concejal y en un caso de eventual renuncia, queda la silla vacía. ¿Ya? No asumiría. No sube nadie. No sube nadie. Se maneja el tema de silla vacía. Bueno, ahí le queda. Y eso lo tienen que hacer un mes después de posesionado alcaldes y gobernadores. Es decir, miércoles 1 de enero se posesionan. El sábado 1 de febrero, en ese periodo tiene que entrar la manifestación de que si van o no van con el gobierno, o que se van a hacer independientes, o si se van a ir en oposición. Y hablando de oposición, ¿usted sabe ya quién le hizo juramento a la bandera de Víctor Manuel Tamayo? ¿No? La senadora María del Rosario Guerra y el diputado Durgues Espinosa. ¿Cómo así? Ya están en conversaciones. Pero es que ahora las conversaciones son muy fáciles. Sí. Sí, porque es que cuando está en disputa, o sea, ellos están con Cardona. Ellos están con Cardona. Claro, y perdió Cardona, entonces ahora se arriman. Ahora así se es muy arriman. bacano. Muy bacano. ¿Sí o no? Pero bueno, esa es la suya. Y me cuentan que ya el diputado Gil entra al bloque de gobierno de Tamayo. No sé cómo van a manejar la ley de bancada. ¿El diputado qué? Gil, Carlos Gil. Y él estuvo con Naranjo. Supuestamente con Naranjo. Supuestamente. No. La duda mata, mano. Es no, que, porque ojo con esa lengua No. suya. Ojo con esa lengua suya. Pues a mí me mandaron una foto donde estaban los equipos de él repartiendo publicidad de Salazar y de Tamayo. ¿Los equipos de quién? De Carlos Gil. Yo ya la compartí en el chat de La Campana. Y no habíamos visto nosotros una foto de Gil con Naranjo sentados tomándose un café también. Sí, también. O un café se lo toma uno con cualquiera. Pero lo que pasa es que esta campaña fue de muchos amigos. Todos los candidatos eran amigos. Todos los candidatos están ahí. ¿Le quedó claro entonces lo del estatuto de oposición? Me quedó claro. Bueno, listo. Entonces, tendrá un mes el señor Salazar para decir si le va a hacer oposición desde el Consejo Amaya, si va a ser independiente o si se acomoda. Tendrá un mes Naranjo para hacerlo y tendrá un mes su amigo Toro en Dos Quebradas. Tengo una duda con Toro. ¿Cuál Toro? ¿El de Santa Rosa o el de Dos Quebradas? El de Dos Quebradas. Un amigo me escribió ahora. Dice, ¿cómo le parece que Oscar Mauricio está presentando el concurso de personal en Dos Quebradas y Pereira otra vez? Yo no creo. Y le timbré a Oscar Mauricio y no me contestó. Están en inscripciones para personal. ¿Y qué significa que uno no conteste el teléfono? Está ocupado. Ah, ya. O como el mío me cortaron uno, entonces no puedo contestar. Hola, René, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Señor, digo yo, buenas tardes. Marjorie Sánchez, el mejor programa matutino, Dios los bendiga. Una sincera felicitación a los presentadores. Un gran abrazo desde Chile. Antofagasta, Chile. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué hay de la vida de Noreña que hace días no lo veo? Se fue para Chile con la familia. Oiga, Y eso, a buscar futuro. Ya no echan para España, ya no echan para Estados Unidos. ahora se van a devolver.
¿Qué está más jodido, arrancar para Chile o para Venezuela? Ese tema de la migración me lo tocan a mí ahora aquí en la campana. Oiga, hay una cosa que es raro. Usted recuerda que en la época de los 80 y los 90 lo mejor para los colombianos era ir a Venezuela. Sí. No, y muchos prosperaron en Venezuela. Sí. Yo recuerdo que en las transmisiones cuando íbamos a Cúcuta a acompañar al Deportivo Pereira con Guillermo Gómez Flores, con Sabú Jaramillo o con el Rey Mosquera, siempre nos colábamos hasta San Antonio. Y en los supermercados, ¿no? Y en los supermercados de San Antonio, en esa época traíamos unas galletas. La mantequilla. Hermano, ese pote grande. porrón así de mavesa, de la mayonesa. De la Hoy en mantequilla. día, mire que las tanqueadas las pagan con cigarrillos o con dulces. Sí. Y entonces ahora estamos, y toda esa gente se nos está viniendo para acá. El tema de la migración. Ahora en una sección que tenemos nosotros aquí en la campana que se llama Digo Yo, que la hace HM, va a escuchar usted una charla de ese tema. Pero entonces era que Ole y Edison se fue para Chile, Ole y Jimmy se fue para Chile, Hola y Marta está en Chile. ¿Y entonces ahora qué? ¿Cómo está eso en Chile? Y no valió que el presidente de la República, Piñera, saliera a decir: ay, no, hemos estado equivocados. El pueblo tiene la razón. Pues si tenemos la razón, para que lleve. entonces guárdelo ahí. Le tengo otro dato curioso. Yo estoy corriendo el riesgo de que este se me va a cerrar, señor. Usted sabe que el doctor Freddy Arias es contralor delegado para ¿Y regalías. por qué no suena la campana? ¿Por qué la tiene Jimmy, usted, ah? Dígame, Jimmy, Suena la campana. A partir de mañana es el nuevo director de regalías. Ujú. O sea que pasa a ser contralor delegado, pasa a ser el jefe de contralor en los 32 departamentos de Colombia. Entonces mi hermano, mi amigo, mi parcero, mi llave, que nos criamos juntos. Hicimos campaña Yo juntos. recuerdo que nos sentábamos ahí en el andén del Éxito frente a nuestro comer arepita con queso. frente a nuestro directorio político que quedaba ahí en el Parque Guadalupe Zapata, a verlo a usted comerse 7 arepas de queso con una Oiga, Coca-Cola exagerado. litro. Mi hermano, ¿qué puesto va a tener? Es el nuevo jefe de la oficina de contralores delegados. O sea que corro el riesgo de que amigo pase a ser jefe mío. Uy, qué lagarto tan bravo. Pero hay otro dato curioso. Qué lagarto tan bravo. Hay otro dato curioso. También ¿Como campanazo? Como campanazo. También presenta documentos para postularse como nuevo director de la carta. ¿Quién? Freddy Arias. Quiero verlo una vez más. Por eso, son dos datos curiosos. Hoy lo ascienden en la Contraloría, ya como el jefe de los contralores delegados. Y este fin de semana presenta papeles para postularse. ¿Y no hay un conflicto de intereses ahí? Ninguno. Él no es de los que ha estado pullando el burro, pues no a Tobón, pullando el burro No demora en reír harto. para que hayan problemas en la CARDE para nombrar director. Yo creo que esa novela del Cárdenas no se ha escrito el capítulo final. Yo creo que ahorita en noviembre no va a haber elección. Esto la toca el próximo gobernador. No veo consenso ni veo acuerdos. Y ahí suenan dos candidatos muy fuertes. Julio César Gómez, que ya estuvo de director encargado, y ahora entra Freddy Arias a la baraja. Bueno, usted sabe más que yo de eso. No tengo ni idea. Hay que preguntarle al doctor Luis Arturo Arroyave, que trabaja en la cárcel y no está viendo. ¿Quién? Arroyave, véalo, ahí está, pegado. ¿Y qué dice Arroyave? No, nada, que un saludo. Ah, bueno. Boletín de prensa, lo hacemos como campanazo. Porque es que usted me leyó el equipo de Empalme de Ramos, Sí. publicado por su hermano del alma Álvaro. Álvaro Restrepo lo Pues mandó. escuche este boletín número 018 del 6 de noviembre, o sea, de hoy. Dice: comisión de empalme del alcalde electo Diego Ramos se encuentra en proceso de conformación. ¿Cómo así? Entonces Chiviaron Alvarito. déjeme se lo sueno. Durante la presente semana y de manera oficial se darán a conocer los nombres de los profesionales que apoyarán en este proceso de transición entre las administraciones, cumpliendo con los principios de transparencia, legalidad e idoneidad. El alcalde electo de Dos Quebradas, Diego Ramos, informa a la opinión pública que actualmente se realiza la evaluación de los profesionales encargados de conformar la comisión de empalme, por lo que sus nombres aún no se han definido y se darán a conocer de manera oficial durante la presente semana. Hoy apenas es miércoles, queda jueves, queda viernes,
¿El domingo es de esta o de la próxima? Y no Yo siempre he tenido esa duda. y no se le olvide que el alcalde Ramos está por fuera de la ciudad. Ramos acotó que quien estará a cargo de liderar el proceso de empalme será la profesional, mi excompañera de lucha de hace un año, Sandra Lucía Ospina. Eso debe ser que Sandra le contó a Álvaro. No, como se había dicho que Paula Vidal es directora del IDM en Dos Quebradas. Aquí ya se está oficializando, puesto que dirigió la estructuración de su programa de gobierno Empresa de Todos, planificada, ordenada y dinámica. Y quienes la acompañarán en el empalme serán igualmente personas que participaron en dicho documento. Por último, aclaro que su Buena campaña. Por último, aclaro que su gabinete oficial solo se dará a conocer en el mes de enero del 2020, por lo que desestimó las especulaciones que actualmente se tejen al respecto. ¿Cómo es que le dice Ramos a Álvaro? El sabiecito. El sabiecito se ponchó. Se pinchó. Hola Fabián, ¿cómo está? ¿Cómo Se le va, pifió. Fabián Henao? ¿Cómo le ha ido, hermano? Gracias a todos ustedes. Hoy estrenamos sesión en La Campana. Más adelante, rematando La Campana, estrenamos sesión. Se llama Digo Yo. Digo yo. Digo yo. ¿Quién dice? Digo yo. HM. Pereira. Señor, usted ha sido empleado público. Pocas veces. ¿Tiene amigos empleados? Sí. ¿En la época que usted fue empleado público habían redes sociales? No. Yo no creo. Yo creo que ni celular. Sí, a mí me tocó que estrenar una panela Motorola? gris así de grande. Yo cuando Parecía un trabajaba, ladrillo. Céspedes contrató un canje con Centracom y andaba con un Tronkin. Uy, eso era una cosa así, que además servía para uno Necesitaban una pila, pero No, de gente para cargarlo. y servía para uno defenderse. Cogía desde la antena y se lo descargaba Eso era un cualquiera en la arma letal. cabeza. Regular redes sociales a funcionarios públicos, una zona gris. Porque es que con lo que acaba de pasar en estas elecciones y lo que acaba de pasar en las elecciones presidenciales y todo eso tiene cabezón absolutamente Pero venga, a todo eso el es mundo. culpa del procurador. Aquí voy. No, porque Luego venga, que antes de que lea eso, pongamos en contexto. El procurador se manifestó una vez que ningún funcionario público ni contratista podía hacer política. Pero como sugerencia, No, sacó una circular. Y después en un fallo ¿se lo tumbaron? No, para reintegrar a un funcionario que haya sido acusado por participar en política. Dijo, no, es que él hace política en horarios libres no laborales. ¿Cómo regulan eso? Escuche, luego que un juzgado negara las pretensiones del concejal Juan Manuel Sarmiento del Polo Democrático para que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, lo desbloqueara de sus redes, el cabildante apeló la decisión manifestando que si vuelve a perder, llevará el caso a última instancia, es decir, a la Corte Constitucional, para que usted no bloquee sus amigos. Sarmiento indicó que al verse bloqueado habló con sus abogados y ellos le aconsejaron que demandara, pues es un tema en boga en el mundo, y agregó que no le importa si la Corte Constitucional decide analizar su caso y fallar, luego que Peñalosa haya dejado el cargo, porque una decisión de este porte quedaría como antecedente. En Colombia, este no es el único caso. El ciudadano Iván Darío Hernández tuteló a su hermano del alma, le estoy diciendo a Edison, al expresidente Álvaro Uribe por haberlo bloqueado en Twitter. Según Hernández, que un derecho de petición había pedido infructuosamente ser desbloqueado. Con esta acción se le impidió el derecho de, entre comillas, ejercer control ciudadano sobre las actividades públicas, cierro comillas. Un juzgado determinó que Uribe podía bloquear a quien quisiera de la red social, pues era una cuenta personal. Además dijo que él sí había respondido a la petición del ciudadano a través de un correo electrónico argumentando protección de sus derechos. La presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, les solicitó a sus colegas analizar el caso debido a que entre otras cosas, a que, entre comillas, la misma doctrina norteamericana ha comprobado la gran importancia que Twitter tiene en la política. El caso todavía no ha sido admitido en el tribunal. Y volviendo al caso de Sarmiento, Peñalosa argumentó que su cuenta es personal y que el Consejo solo puede ejercer control político de su gestión a través de un cuestionamiento y no de las redes sociales. Y eso está más complicado que el tema de los apellidos ya, ¿no?
sí, la Corte acaba de autorizar que vaya primero el del Papa. No, acaba de dejar abierto el espacio para que el Congreso legisle. ¿Y eso qué? Tiene 2 años, y en 2 años el Congreso no ha legislado sobre el tema. ¿Usted cree que lo van a hacer? Pues yo creo que esto sigue siendo un país machista. ¿Usted me permite, le presento una sesión en la campana? Sí, claro. ¿Ustedes me permiten, yo les presento una nueva sesión en la campana? Me da muchísimo gusto, muchísimo gusto, muchísimo gusto. La campana ya tiene 2 sesiones, que es el editorial de Jimmy Sin Tantos Cuentos. Y ahora digo yo. El problema nace cuando uno se atreve a decir lo que cree que es verdad. Y ahora digo yo, una sección de mi amigo, así no les gusta a muchos, Javi Merek, hoy hablando de la migración, sobre todo el tema de los que nos encontramos todo el tiempo en los semáforos, de los que nos encontramos en las entradas y en las salidas de la ciudad, por hablar de nosotros aquí. Habla de tu aldea y serás universal. Algo estará pasando en Cúcuta, algo estará pasando en Bucaramanga, algo estará pasando en Bogotá, está pasando en Pasto para llegar a Ecuador, está pasando en Cúcuta para llegar no para llegar a Venezuela, no, de allá para acá. Este tema de la migración, los venezolanos. Merek con Jaime Orejarena. Jaime, tema de la migración. Chévere. El día de ayer me encontré con un grupo de personas en Pereira y descubrí como un sentimiento poderosamente xenofóbico en ellos. Me preocupó enormemente que lo que resalten de la migración no sea la capacidad de construcción de riqueza que estos señores están desarrollando en el país y la necesidad de acompañar al hermano en sus inconvenientes, en sus problemas, en sus afugias, sino ya el señalamiento de estos tipos y de algunos de los elementos que nacen con la humanidad y con la gente, que es todos esos procesos de vicio que se dan alrededor de la drogadicción y que tienen que ver con ellos. Estoy sintiendo que la tendencia va de la hermandad, de dar la mano y dar la bienvenida, a hoy ya el señalamiento por algunos de los elementos que son críticos. Y de ahí a pasar por pelear por comida hay un pasito. Hay un pasito. Porque siempre tenemos a quien echarle la culpa. Y el venezolano que viene y le quita el puesto al colombiano, inmediatamente es visto negativamente. Sin antes preguntarse, bueno, ¿y por qué el colombiano no está trabajando en lugar del venezolano que sí lo está haciendo? Yo conozco muchos negocios llenos de venezolanos, gente decente, donde pueden estar trabajando colombianos. Muchos dueños me dicen, es que son buenísimos para trabajar. Claro. Y la mano de obra es muy barata. Sí, son baratos y son buenos. Y son buenos. Además, vienen con una condición muy dura, trabajan por cualquier cosa. Y de eso también se está aprovechando la gente. Claro, es que el fenómeno, saliéndonos un poco del espectro local y mirándolo desde una óptica más universal, histórica, el fenómeno de la emigración y la inmigración, toda la migración, es un fenómeno que va de la mano con el desarrollo de la humanidad, del ser humano. Desde la época de los faraones, desde mucho antes inclusive, la migración era no un fenómeno, sino el tránsito normal de las tribus de una zona a otra buscando el agua, detrás del agua. Sobre todo en zonas desérticas, el concepto del agua giraba entre el norte y el sur de África, entonces las tribus viajaban como en un círculo constante de vida, de la misma manera que lo hacen las aves migratorias o los animales migratorios. Eso está pegado del clima. Está pegado del régimen de lluvias. Del régimen de lluvias, del clima. Pero después, en la medida en que la humanidad fue creando fronteras y construyendo países, entonces ahí ya se le llamó migración de un país a otro o de una cultura a otro. Sin embargo,
A nosotros en Colombia y en algunos países de Sudamérica se nos olvida que siempre hemos tenido migración. Ha habido una migración enorme del campo a las ciudades. Y esa no la conceptualizamos como una inmigración, sino como un tránsito elemental del conciudadano. Eso da para un programa, para una charla extensa, lo del campo que está quedando vacío. Claro. Pero venga, el tema de inmigración, pues lo lleva usted en la sangre, ¿cierto? Claro. Ustedes vienen víctimas del Imperio Otomano y la desintegración, llegó su papá. O sea que lo que estamos charlando hoy aquí, que la xenofobia para el venezolano del momento, no se vivió en ese momento con los que vinieron con pasaporte turco. No, porque era una época distinta, era una época en la que el mundo requería de la migración para construir y desarrollar otras fronteras. Estados Unidos recibió en la costa este a todos los inmigrantes que venían del Medio Oriente, de Europa, de todos lados, y les dio inmediatamente la ciudadanía a la entrada, porque requería abrir la frontera del oeste, que era toda la zona de California, la zona del norte. Pero en Colombia no se le permitió la entrada, como si se le permitió en Argentina, a italianos y europeos. Aquí no llegaron tantos como llegaron al sur. Llegaron al sur porque el imán que los atraía hacia la Patagonia, hacia el sur del país, era algunos europeos que ya estaban allí. Acuérdate que la migración se da por polos de atracción. Entonces, inicia primero un migrante y allí donde está ese inmigrante van emigrando, van llegando los otros que están en aldeas cercanas. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela hoy? ¿Qué es lo que pasó hoy con Llega el Venezuela? primero, Es que el fenómeno se repite una y otra vez y otra vez y otra vez. De Venezuela se viene alguien de Mérida y llega a una ciudad como Bogotá, o una ciudad como Medellín, o una ciudad como Cali. Ese personaje de Mérida invita a sus conciudadanos de Mérida, porque su círculo más cercano está en Mérida, a que emigren hacia esa ciudad y les ofrece una mano amiga, les ofrece un espacio donde quedarse, les ofrece una amistad y en ese orden de ideas, en un país lejano, en un país extraño, pues una mano amiga es todo lo que uno tiene a veces, ¿no? Pero ni tan lejano ni tan extraño. Somos venezolanos, somos colombianos, algún día fuimos los mismos, hablamos el mismo idioma, pero venir de Siria acá, como le tocó a los que vinieron en esa época, a principios del siglo XX, era una condición mucho más complicada. Claro, pero era una frontera distinta. Primero ahí hubo dos ingredientes. El primer ingrediente, el que tú mencionas de la persecución religiosa contra los cristianos. Entonces todos los cristianos abandonaron el mundo árabe y empezaron a emigrar. ¿Hacia dónde? Hacia Estados Unidos, hacia Centroamérica y hacia Suramérica. ¿Por qué? Porque América parecía como el Edén. América era un espectáculo, América era la última frontera del mundo. Y entonces allí emigraron todos. Después, ¿qué vino? El segundo fenómeno, ¿cuál fue? El fenómeno de la creación de esa estructura de riqueza. Acuérdate que en Estados Unidos se hablaba de la frontera oeste como la frontera del oro, Golden State, los estados del oro. Entonces, cuando allí se hablaba de los estados del oro y la frontera más rica del mundo, la que no se había todavía explorado, todos estos tipos, en ese tránsito internacional, en aguas internacionales, en aguas abiertas, buscaban, ya después de haber dejado la tierra y haber evitado el colapso de sus tradiciones, el colapso de sus sociedades, buscaban ya una oportunidad. Entonces la oportunidad estuvo más hacia el oeste, menos hacia el este. Por ejemplo, en el caso de Brasil, encuentras mucho ciudadano que ha venido del exterior, pero no fue tanto como los que llegaron hacia la costa. Pero Brasil tiene mucho chino, mucho japonés. Claro, pero esa fue mucho después. En Venezuela llegaron alemanes, llegaron europeos. A nosotros en Colombia esa parte no nos tocó. Claro, nos tocó, y de hecho en Cundinamarca, en Boyacá y en esas zonas se encuentra mucho europeo. Mucho ojiverde, sí. Mucho europeo. Ahora con el tema de la emigración venezolana. Venga, ¿el venezolano cuándo se convierte en un problema? Aparte del aprovechamiento politiquero que están haciendo, ¿quién fue el que dijo? Ordóñez, que dijo que eran espías, los estaba mandando
Maduro en las migraciones, que eso no pasa de ser un chiste cruel, ¿cuándo empiezan a ser un problema? Cuando de verdad le empiezan a quitar los servicios al colombiano en salud, en comida, en las cosas. Cuando empiezan a Y asfixiar, allá cuando empiezan a asfixiar un poco el colombiano No, porque el en colombiano sus se ha asfixiado. prioridades. Yo digo, que uno que tenga algún liderazgo levante la mano y les echa la culpa. Apedrean el primero y se nos convierte esto en un problema al berraco. Claro, además porque hoy hay 1,5 millones de venezolanos en Colombia, y ese 1,5 millones de venezolanos en Colombia requiere no solo atención, sino respeto. Este es un tema muy importante, muy delicado, y me preocupa enormemente, como te decía ahora, que veo muchas tendencias xenofóbicas al interior de la población que están procreándose de manera gratuita y sin mucho esfuerzo. Pero a uno ve el venezolano y mientras no hable pasa por nativo, ¿cierto? Incluso si habla en la costa es costeño, ¿sí? Y en algún momento se va a integrar a esta sociedad, y además tenemos apellidos parecidos. Claro. ¿Sí? Cuando vienen europeos, cuando vienen ustedes van a ser inmigrantes toda la vida. Para la percepción de la gente. Claro. No te olvides de una cosa. Regresando al tema de la inmigración que llegó del Medio Oriente hacia toda América, los apellidos inclusive fueron cambiados. ¿Por qué fueron cambiados? Para asimilarlos un poco más al castellano. Entonces, un apellido como Harb, que quiere decir guerra, lo cambiaron por guerra. Ajá. Entonces los Harb, que en el mundo árabe se conoce como Harb, el apellido Harb o la familia Harb o la tribu Harb, quedó aquí Guerra. connotada como guerra. Entonces quedaron los Guerra Tulena. Entonces los Guerra Tulena, el apellido de Harb. Pero esas son pues singularidades de todo ese proceso. Sin embargo, yo sí siento que la emigración más reciente es esa, pero la que ha habido constantemente en la historia de la sociedad nos lleva también a pensar que en Colombia la primera y la fundamental fue la inmigración de las negritudes. ¿Dónde estaban? Es que aquí en Colombia no había negritudes y llegaron traídos. No propiamente con el catálogo de inmigrantes, llegaron como esclavos. Llegaron como esclavos, pero de cualquier manera aquí están. Igual la de ahora los venezolanos, y en ese camino y en ese proceso las que han habido al interior del país, que han sido muy grandes. ¿Pero el inmigrante es bueno o es malo? El inmigrante siempre suma, nunca resta. El problema es que hoy ya no estamos viendo la fotografía completa de todo lo que suma, sino la particularidad de lo que resta para señalarlos. Es una manera un poco descompensada de verlos, y además injusta para rescatarlos y para reseñarlos. Señor, la nueva sección. Oiga, datos curiosos, ¿sí? Dígame. Lo de guerra. Sí. Tenía Y usted idea. me pregunta a mí que entonces qué significa. Mire, Pregúntele cuando lo vea. Pregúntele cuando lo vea y que él le responda en la siguiente. en el siguiente digo yo. Exactamente. Edna Lucía Mejía Suárez dice: Javier Merec, un abrazo y rico escucharlo. María Castro Lozada se conectó. Pipe Isás el Gato se conectó, él es de Olímpica. Hernán Soto Vélez también se conectó. Wilson Bedoya comentó: de los que están atracando, robando, aquí le robaron bicicleta a un ex sargento y fueron venezolanos con cuchillo en mano. Dice John Mario Moncada: qué creatividad para generar programas, los felicito. Y dice Wilson, continuando el comentario anterior: y hay quienes aquí en la comuna, o sea en el tema Villavicencio aquí en Pereira, por el tema de los inquilinatos baratos de 5 hasta 10.000 pesos. No conseguimos ni para nosotros a ese precio. Oiga, increíble. Para que vea. ¿Qué dicen expertos en DIH sobre la operación en que murieron menores?
¿Por qué no se informó que entre los muertos de las disidencias habían menores? Explicaciones pendientes. La oposición dice tener 58 votos a favor de la salida de Mindefensa. Bueno, ya ahí entra, es un tema de Uribe, mirando yo aquí lo último que se ha programado, porque todos estamos esperando la renuncia del ministro y no sé si nos vayamos a quedar con los crespos hechos. ¿Será el primer costo político de Duque? ¿Ah? La primera baja, ¿Qué? el ministro del Interior. Dice Hernán Soto, Javid Merek, el hombre, gran político, gran amigo, qué gusto verlo y escucharlo. Sebastián Zuluaga Jiménez también está viéndonos a todos nosotros. Déjeme que voy a buscar por aquí algo para su amigo, ¿cómo se llama? El diputado nuevo, amigo suyo. Silva. No, yo por qué estoy llamando a este por aquí si yo no le estoy llamando a él. Ya van 2 veces que hago lo mismo. ¿Cómo se llama el diputado nuevo? Daniel Silva, Así se llama. creo yo. Eso dice la cédula. La Corte Constitucional de Colombia revocó la decisión de la sesión cuarta del Consejo de Estado y en su defecto dejó en firme la decisión de la sección segunda que había negado las pretensiones de Daniel Silva. Lo de pérdida de investidura. No sé. Como se recuerda, el proceso judicial se refiere a la participación que tuvo Gallo cuando era concejal de Pereira en la votación en la que se eligió al contralor municipal Iván Erly Ruiz Guarín, a pesar de que el hoy alcalde de Pereira tenía una investigación en dicho organismo de control, la cual fue archivada. Y la titulan El alcalde Gallo le gana otra a Daniel Silva. Es que el hecho de presentar una demanda o poner una queja no quiere decir que uno tenga la razón. Ah, eso queda ahí en veremos. No, ya queda como cosa juzgada. Ah, bueno. Señor, voy a Y ver. están pendientes para el día jueves el fallo de la tutela para lo de la suspensión de la Procuraduría. A ver si vuelve. A ver si lo reintegran. ¿Usted qué cree? Yo creo que lo deben de reintegrar, ya pasaron las elecciones. ¿Cierto que sí? Sí, ¿Eso ya pasó? ya pasaron las elecciones. Abucheo a la senadora Ruy Chagüí en su propia tierra. Estoy mirando aquí las 2 orillas. La prueba de los 7 niños bombardeados en el Caquetá, el informe de medicina legal, fue el que presentó el senador Roy Barreras, con el que responsabilizó al ministro de Defensa en el debate de moción de censura. Yo sigo insistiendo, ¿por qué no aprenden a comunicar? Roy Barreras habla de asesinato de 12 niños. El mensaje ya hoy más suave es asesinato de 12 menores de edad, porque uno cuando le dicen 12 niños Se asesinados, imagina un bebecito. se imagina un bebé de brazos, se imagina un niño de 4 o 5 años corriendo detrás de la pelota. Yo no quiero hacer una apología al delito, ni mucho menos a lo que acaba de pasar, pero muchachos de 17, muchachos de 16, muchachos de 12, a dañinos que son, Sí. y lo vengo sosteniendo siempre, y tienen una puntería. Donde ponen el ojo. Tienen una puntería. Entonces, todo depende de lo que se quiera comunicar y ahí es donde, sobre todo el ministro de Defensa, se ha equivocado en cómo comunicar. Se está como, usted recuerda el tema de la ropa extendida, por ahí en un pueblo, creo que fue en el Chocó, que las horas de inteligencia decían que había mucha ropa extendida. Pues como con esto empezamos, déjeme si alcanzo a terminar con esto. El gobierno sabía de niños campesinos en el campamento bombardeado. El personero de Puerto Rico, Caquetá, dijo que los militares sabían a quienes atacaban. El ministro de Defensa tambalea. Todo el mundo juraba que a las 8 de la mañana en la rueda de prensa iba a presentar la carta de renuncia y pasó derecho. Se las leo para que queden actualizados. El personero de Puerto Rico, Caquetá, Erner Carreño, aseguró: el gobierno conocía de la presencia de menores de edad en el campamento bombardeado en septiembre, y estamos en octubre. Si hubieran ido de agache, si no es por lo de anoche en el Senado de la República, en el que murieron al menos 7 niños. En esta declaración, esta es la declaración completa del personero.
entre comillas. Esta operación se da en un contexto político-militar. 12 horas antes del bombardeo, alias El Paisa, Jesús Santrich e Iván Márquez le anunciaban al país que se apartaban del proceso de paz y volvían a la lucha armada. Como una respuesta del Estado, una respuesta acelerada, desacertada, ordenaron una operación militar en un campamento de las disidencias de las FARC, donde el gobierno sabía que habían menores de edad que habían sido reclutados 2 meses antes, niños que estaban allí en contra de su voluntad en calidad de secuestrados. ¿Se da cuenta lo que es comunicar? Aquí ya el personero de esa zona del país está ya hablando de otra manera, está haciendo aparecer a esos menores de edad como víctimas. Sí, fueron víctimas de un juego amigo. Estos niños fueron reclutados exactamente la última semana de julio, es decir, fueron reclutados mes y medio antes de que se produjera el bombardeo. Los reclutamientos fueron en las veredas de Pringamosa, Villahermosa Alta y La Flor, todas colindantes con el corregimiento de Lusitania del municipio de Puerto Rico. Lo que sí le puedo decir a usted, y a usted que a esta hora está viendo la campana aquí a través del canal CNC y de nuestras redes sociales, que eso no se queda así. Hay mucha tela para cortar ahí. No, Edison, usted oído hablar de los fusibles. Sí. Que es lo primero que se quema en un cortocircuito. El fusible, que es el más delgadito, para no llegar a los cables gruesos. A la línea primaria. En este caso es alguien cae antes que el ministro. Alguien cae antes que... Póngale cambio y relevo a la cúpula militar. De eso y andar pelado. Sí, yo sé. Para que el ministro caiga, sí, para que el presidente de la República reconozca que se equivocó, porque es que él salió a dar una declaración donde en una operación majestuosa y exitosa mi ejército colombiano acaba de dar un positivo. Pero nunca nombraron los 12 menores muertos. Nunca. El fusible van a ser los generales. Alguien va a tener que pagar esos platos mínimos rotos de inteligencia. Antes. ¿Inteligencia? Ahí no hay inteligencia. Por Dios bendito, inteligencia. ¿De dónde, Leo? ¿Ah? Ay, ay, ay. Señor, estamos a mitad de semana. Hoy es el miércoles. Tiempo pasa y no se detiene. Ya han pasado 8, 10, 11 días de las elecciones. Ya iríamos a invitar a los alcaldes electos. Cuando vengan, están de vaca. Todos están de vacaciones. Todos están de vaca. Esperemos los que vengan, invitamos al gobernador, invitamos a Tamayo, invitamos a Maya, lo invitamos a comer morcilla, Maya. No, morcilla no. ¿Por qué no? No, porque ya aprendió a hacerla. Ya Bueno, no es invitamos a Ramos, invitamos a Toro. Toro. A Toro el bueno. Toro, el de Santa Rosa. Toro el bueno. Es que el otro es malo. Hay 2 más. Sí. No, y hay muchos toros. Ah. Hay muchos toros. Ay, Dios. Señor, vámonos yendo mejor. Te goza. Yo sí, y con el mal ajeno me gusta más. Yo me voy a quedar sin batería en este, pero creo que los temas que teníamos aquí Oiga, lo que dice Juan Carlos Arena. Ya pasó el tema político, entonces el alcalde Gallo no es, en este momento no es un peligro para la democracia. Muy fácil ya, lo pueden absolver y reintegrar a su despacho. Juan, eso no es tan fácil. ¿Será? Tengo entendido que la Procuraduría les negó el recurso. Dependen de la tutela, que está en sala para el jueves, mañana. O sea que si mañana fallan, lo estarían publicando el martes. O sea que si fallan a favor, se estaría reintegrando el martes o miércoles. Alejandro García se reunió con los medios de comunicación hablando de su futuro cercano, o sea, de su pasado cercano, o sea, las elecciones, a pesar de no haber sido alcalde del éxito que tuvo en las elecciones. Estuvo hablando de su presente y de su futuro inmediato. Candidato a la Cámara, por los verdes. En cambio de Chucho sí no sé nada, mano. ¿Cayó en el bombardeo? Yo creo que Chucho está preocupado porque le van a ejecutar la policía. ¿Por qué? Porque ni te va a sacar el 5% de los votos. Sacó 962 votos. Estaba como 5.000 votos. 123.000 firmas inscribió. Y tenía un equipo de trabajo muy grande. El único candidato que se inscribió por firmas. Increíble. Y sacó 962 votos.
no llegó a 1.000 votos. No llegó a mí. Entonces le hacen efectiva la póliza. Sí, claro. Ay, lo dejan sentado. ¿No? Entonces, Chucho Hernández, ex candidato a la alcaldía de Pereira, corre el riesgo de que le hagan efectiva la póliza. Corre el riesgo, no, la hacer efectiva. Como 400 millones de pesos. No, 120, ¿No más? no más. No, ay no, si 120 nomás. Bueno, ricachón. Ay no. No más. No, Usted exagera las cosas. Hazme un favor, 2.000. 2.000 millones. No, eso 2.000 mucha plata. pesitos. Pues como está hablando. Ay, por Dios, bendito. Señores, nosotros nos vamos. Señor Noreña, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Me preocupa esas publicaciones suyas del tema del Hospital Universitario San ¿Y Jorge. por qué le preocupa? Ah, ¿Por qué le preocupa? por viejas. Es que ese es como el disco de salsa, ¿cómo es? Un periódico de ayer. Eso no es viejo. Si eso es viejo. ¿Y entonces por qué la ponen como en boca suya? Porque yo fui que las publiqué. ¿Pero en cuánto su hace? momento. De allá a acá. O sea, si yo cojo una noticia hoy de que fulano de tal está enfermo. Y ya murió. 2010. O ya se alivió. Y se alivió. Entonces, Mire, hay unas cosas curiosas. Por ejemplo, esta de Álvaro Will me parece pues curioso. Y como las de Toño Pueblo, que ha colocado muchas viejas a contexto de hoy. Hay dos posibilidades. O no han cambiado las cosas o están desinformados que ya cambió. No sé. están haciendo un mandado. Nos vamos, como siempre. Por hoy no es más, tampoco es menos, permiso. El que no suena aquí no existe.